y vamos a ver algunas características eléctricas del condensador. En la clase anterior vimos algunas características físicas, ¿cierto? Cómo estaba estructurado, cómo estaba construido, ¿ya? Y en esta primera lámina voy a hacer un pequeño recuento. Bien. Fíjese que seguimos con los mismos indicadores de evaluación y el objetivo de la clase, conocer características de componentes de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿ya? ¿Cierto? Anteriormente vimos la resistencia, ahora estamos viendo los condensadores, ¿ya? Que son componentes de circuitos eléctricos y electrónicos. ¿Y cómo los afecta la energía eléctrica de estos componentes? ¿Ya? ¿Cómo varían las magnitudes de corriente, de voltaje, ¿cierto? De resistencia y todas las magnitudes asociadas que ustedes ya conocen y otras que tienen que conocer. Entonces, vamos partiendo con la característica principal del condensador, ¿cierto? Que es la propiedad de almacenar energía eléctrica en forma de campo electrostático, en forma temporal, como dice aquí, ¿ya? Y cuando se necesita, el condensador la entrega. ¿Ya? Entonces es la principal característica. Vimos que habían unas clasificaciones. La primera clasificación, ¿cierto? Es que pueden ser fijos y variables, ¿ya? Condensador fijo y variable. Otra clasificación es que son polarizados y no polarizados. Y la otra clasificación es de acuerdo al material de su dieléctrico. Y ahí tenemos condensadores de cerámica, de poliéster, de mica, de papel. Estos electrolíticos, ¿cierto? Que son con un dieléctrico de óxido de aluminio. Habían otros electrolíticos polarizados también con óxido de tantalio, ¿ya? Que esas son las clasificaciones que tiene el condensador. Entonces, de acuerdo a su valor de capacidad, ¿cierto? Si son fijos o variables, si varía su capacidad o si su capacidad es fija, de acuerdo a si son polarizados o no polarizados, es decir, si debemos fijarnos cuando los conectamos a las placas, la polaridad del condensador con la polaridad de las pistas donde los vamos a conectar, ¿ya? Por lo tanto, la patilla positiva, que es la más larga, debiera ir a una base positiva y la pata negativa, obviamente, que es la más corta, a una base negativa o una conexión negativa de las placas, ¿ya? También dijimos que los polarizados tienen marcada aquí, si ustedes se fijan, es negro, pero aquí tiene una franja blanca, ¿cierto? Y ahí tiene unos signos negativos, ¿ya? Ahí viene marcada la polaridad del condensador y también la patilla más corta coincide con este lado, ¿ya? Por lo tanto es fácilmente identificable, ¿ya? Entonces esas serían las clasificaciones del condensador, ¿ya? Recordar que el condensador está construido o estructurado por dos placas metálicas separadas por un material aislante, que ya dijimos puede ser de aire, de papel, de mica, de plástico, de poliéster, de cerámica, de óxido de aluminio, dependiendo el condensador, ¿ya? Y a cada una de estas placas metálicas van conectados los terminales, que son los que nosotros insertamos después en los circuitos, que aquí aparecen todos los terminales, ¿ya? Eso a grandes rasgos un pequeño resumen de la clase anterior, ya que tenía que ver con la estructura física del condensador, las formas constructivas, el tipo de dieléctrico, ¿cierto? Y la clasificación de acuerdo a su polaridad y de acuerdo a si son fijos o variables. ¿Dudas con respecto a este resumen, pequeño resumen? Si no hay dudas, avanzamos. Ya, el condensador, dos características eléctricas. Vamos a ver primero lo que es la carga y descarga de un condensador. Fíjense, aquí tengo un circuito serie, ¿ya? Circuito serie entre un condensador y una resistencia X. Tengo un amperímetro para medir la corriente que fluye, ¿cierto? Este experimento se puede hacer en laboratorio, por lo tanto hay que mantener un amperímetro para ver la corriente que está fluyendo. Y tenemos un voltímetro para ver el voltaje. ¿Qué ocurre con el voltaje y qué ocurre con la corriente en estos procesos? ¿Ya? Eso lo vamos a ver en forma teórica porque en este momento no tenemos laboratorio, así que solo vamos a la teoría, ¿ya? Tenemos una tensión aquí. Fíjense que estamos trabajando en corriente continua,
una pila o una batería, corriente continua, tenemos el circuito abierto, ¿ya? Esos son los componentes que en este caso acá abajo los voy a obviar, pero esto es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, fíjense, acá en esta primera imagen tengo el condensador conectado, ¿cierto? A esta fuente de tensión, obviamente con la resistencia, tengo el interruptor abierto. Ustedes se fijan en este estado, el condensador está neutro. Cada una de sus placas, ¿cierto? Tiene cargas positivas y tiene cargas negativas, ¿ya? O sea, está en un estado neutro, igual cantidad de cargas positivas, igual cantidad de cargas negativas. Ambas placas están en la misma situación, ¿ya? Por acá tenemos la fuente, lado positivo conectado aquí, donde está el interruptor abierto, lado negativo conectado a esta otra placa, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando cerramos el interruptor, ¿cierto? Fíjense, por efecto de acción y reacción entre cargas, si ustedes se recuerdan cuando vimos esto, cargas iguales se atraen, cargas iguales se repelen. Obviamente aquí el polo positivo de la fuente va a atraer las cargas negativas y va a rechazar las positivas, ¿ya? Y por este otro lado, el polo negativo de la fuente va a atraer las cargas positivas y va a rechazar las que son negativas, ¿ya? Y esto ocurre durante un periodo de tiempo hasta que, fíjense, todas las cargas negativas de acá pasan hasta este otro lado y todas las cargas positivas de acá pasan a este otro lado, ¿ya? De esta manera, el condensador queda en una placa solo cargas positivas y en el otro solo cargas negativas. Esto ocurre hasta que el voltaje o la diferencia de potencial que se almacena en las placas es igual al voltaje de la fuente, ¿ya? Es decir, el condensador se carga con el voltaje de la fuente y alcanza el mismo valor, ¿ya? Durante todo este periodo en que se está, ¿cierto?, cargando el condensador, hay una corriente que está circulando, ¿ya? Hay una corriente que es muy fuerte al principio y a medida que el condensador ya se va cargando completamente, ese valor va disminuyendo, ¿ya? Cuando el condensador se carga y el voltaje se iguala al voltaje de la fuente, ya la corriente no circula más, cesa de circular, ¿ya? Todo esto ocurre en un periodo de tiempo dado, ¿cierto? Por el producto, fíjense, a esto se le llama constante de tiempo en el condensador, entre la resistencia y la capacitancia, ¿ya? La resistencia, el valor de resistencia y el valor de la capacitancia del condensador, ¿ya? Depende de estos dos factores, el tiempo en que se demore la carga, ¿cierto?, del condensador, ¿ya? Y aproximadamente, cuando ha pasado 5 veces este valor de periodo de tiempo, ¿cierto?, el condensador alcanza un porcentaje de carga del 99%, o sea, está casi lleno en este periodo de tiempo, ¿ya? Que se calcula de acuerdo, como ya dije, a estos dos valores, la resistencia y el condensador. Es decir, el valor de esta resistencia y el valor de la capacidad o la capacitancia del condensador, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas con esta primera parte? ¿Todo claro? Secretario, ¿no hay pregunta? No, pero yo igual tengo una duda, que la parte de abajo es el condensador en sí, el que está en la parte derecha del circuito. ¿Este? Sí. ¿Sí? El condensador cargado. Si tú te fijas, aquí tiene positivos y aquí tiene negativos. Es decir, tengo una diferencia de potencial. Un voltaje o una tensión, cuando está cargado, es igual al valor del voltaje de la fuente. ¿Ya? Recuerden, aquí dibujamos el condensador, son las dos placas separadas por un dieléctrico. En este dieléctrico se obvia, pero ahí está, ¿ya? Aquí está sin carga, por lo tanto las placas tienen positivo y negativo, están iguales, por lo tanto son neutras, no hay diferencia de potencial. Están de igual manera cargadas, neutras, ¿ya? Por eso no hay diferencia de potencial, ¿ya? El siguiente proceso es cuando cerramos el circuito, ¿cierto? Y viene aquí el efecto de atracción de cargas, ¿ya? Las positivas atraen a las negativas, aquí van bajando, y las negativas atraen a las positivas, que aquí van circulando por el conductor, ¿ya? Cuando
ese proceso se completa, obviamente queda completamente cargado con positivas y completamente cargado con negativos. Y aquí tengo positivos negativos, por lo tanto tengo una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial o voltaje o tensión, cuando está cargado, es igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿De qué depende cuánto se demora el tiempo en cargarse? Recuerden, este producto entre la resistencia y la capacitancia. ¿Ya? Y son 5 veces ese tiempo en que alcanza más o menos 99%, casi la carga completa. ¿Ya? Casi la carga completa. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿No hay más preguntas? Saquen una fotito. Listo. Avanzamos. Eso era en corriente continua. ¿Ya? En corriente alterna, ¿ya? Ustedes saben que la corriente alterna tiene esta forma, ¿cierto? En donde tenemos un semiciclo positivo y tenemos un semiciclo negativo, ¿ya? Y como ya lo hemos visto, ¿cierto? En un instante la corriente va en esa dirección, ¿ya? En el semiciclo positivo, hasta llegar de 0 a un máximo positivo, y después de 0, parte entonces de nuevo el semiciclo negativo en el otro sentido, ¿ya? Acuérdense de eso de la corriente alterna. En cambio, la corriente continua va de un 0 a un máximo y de ahí se mantiene constante en el tiempo. Ya no hay variación. La corriente alterna entonces va y viene en ciclo positivo y un ciclo negativo. ¿Ya? Eso afecta de diferente manera al condensador. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Que en este semiciclo positivo, ¿ya? El condensador se carga, ¿cierto? Y se descarga. Y después la otra dirección, también nuevamente, se carga y se descarga porque lo vuelve a 0, ¿ya? Entonces, de 0 a su máximo, el condensador se carga. Del máximo a 0, el condensador se descarga. De 0 al máximo negativo, el condensador se carga y después se vuelve a descargar, ¿ya? Ese es el proceso en corriente alterna. El condensador está cargándose y descargándose completamente, ¿ya? ¿Qué es lo que determina eso? Que en corriente continua, como ya dijimos aquí en corriente continua, cuando se carga ya no circula más corriente, por lo tanto aquí se comporta como aislante, es decir, no deja pasar corriente en un circuito hasta que se carga. Y en corriente alterna, el condensador sí deja pasar la corriente, ¿ya? Porque está siempre cargándose y descargándose, ¿ya? Si ustedes hacen este ejercicio y conectan un LED aquí o una ampolleta, ¿cierto? Y le aplican corriente alterna, se van a dar cuenta que el LED siempre va a estar encendido. En cambio, en corriente continua, si aplican el LED acá, el LED se va a prender un instante y cuando el condensador se llene, ¿ya? Se va a descargar y de ahí no va a encender nunca más, ¿ya? Esa pequeña característica es importante que la recuerden porque es uno de los efectos que son muy útiles para la transmisión de señales en telecomunicaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante que explicarles qué pasa, ¿cierto? Con el condensador, cómo se carga y cómo se descarga en corriente alterna y en corriente continua. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Parece que no hay. No hay. ¿Quedó todo claro entonces? Estamos muy aplicados hoy día, ¿ya? Entonces, recuerden, en corriente continua el condensador se carga hasta que se llena y de ahí no circula más corriente. En cambio, en corriente alterna, como se está descargando, cargando y descargando todo el tiempo, siempre tenemos una corriente que está siempre fluyendo, ¿ya? Por lo tanto, aquí en corriente alterna conduce, en corriente continua diríamos que no conduce hasta que se llena. O sea, en corriente continua funciona como aislante y en corriente alterna funciona como conductor, podríamos decirlo de esa manera, ¿ya? Son efectos que tienen que tener clarito, ¿ya? Siempre que vean este símbolo, ¿cierto? Símbolo de un generador de corriente alterna y este otro símbolo, generador de
corriente continua, ¿ya? Porque hay polaridad. Bien, si no hay más preguntas, le sacaron las fotos correspondientes. Avanzamos. ¿De qué depende la capacidad en un condensador? ¿Ya? Si ustedes se fijan, ya dijimos que aquí se genera una diferencia potencial. Aquí volvimos a corriente continua para que entiendan, ¿cierto? Ya está completamente cargado el condensador, cargas positivas y cargas diferencia potencial, es decir, un voltaje para base, ¿ya? ¿De qué depende esta capacidad? Fíjense, acá tenemos unas fórmulas. La primera, que esto es carga eléctrica, ¿ya? Q, carga eléctrica, y es igual al producto de la capacitancia por el voltaje, ¿ya? O lo podemos ver de esta otra manera. La capacitancia, ¿cierto?, depende de la carga eléctrica, ¿cierto?, y también del voltaje. Fíjense que acá la capacitancia y la carga eléctrica son directamente proporcionales, y la capacitancia y el voltaje, ¿cierto?, de carga en este caso, son inversamente proporcionales, ¿ya? Eso eléctricamente hablando. Ahora si hablamos de situaciones estructurales o físicas, ¿cierto? Fíjense que la capacitancia depende de ¿qué? De la constante dieléctrica del material dieléctrico, ¿cierto?, del aislante que los separa. No todos los materiales tienen la misma constante dieléctrica. Por ejemplo, el aire tiene una constante dieléctrica de 1 y el papel tiene una constante dieléctrica de 4, ¿ya? Quiere decir que si yo ocupo un dieléctrico, de papel, su capacitancia va a ser mayor, porque son 4 veces más, ¿cierto?, pues más grande que la del aire, ¿ya? ¿De qué otra cosa depende? Del área de las placas, de su superficie, del tamaño de las placas, ¿ya? ¿Y de qué otra cosa depende? De la distancia entre placas. ¿Cuánto están separadas estas placas entre sí? ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, la capacitancia y la distancia entre placas son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo amplío la distancia, la capacitancia va a disminuir. Si disminuyo la distancia, la capacitancia va a aumentar, ¿ya? Y acá con el área o la superficie o el tamaño de las placas son directamente proporcionales. Mientras más grandes las placas, ¿ya?, más grande la capacitancia. Si disminuyo el tamaño de las placas, disminuyo la capacitancia. Y esto es una constante que siempre hay que mantener, ¿ya? Por situaciones de la física, ¿cierto? Es una constante que hay que mantener, que por ahora vamos a decir que es solo una constante que hay que ocuparla cuando sea necesario en calcular, ¿ya? Yo no entro en cálculos de esta naturaleza, ¿ya? Solo que me comprendan qué pasa, ¿cierto? Porque más adelante vamos a ver condensadores en paralelo y ahí se van a dar cuenta porque esto sí influye, ¿ya? Entonces, la capacidad depende de ¿qué? De la carga eléctrica y del voltaje aplicado. Eso es eléctricamente hablando. Y físicamente hablando, la capacidad o capacitancia, ¿cierto?, depende de ¿qué? De la constante dieléctrica del material aislante, del área de las placas en metros cuadrados y de la distancia entre las placas en metros, ¿ya? Eso es para efecto de cálculo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro entonces? Parece que no hay. Todo claro. Ya, todo claro. Oye, ustedes son muy buenos estudiantes, yo soy muy buen profesor. Ya, sigamos. ¿Sacaron la foto? Están grabando la clase. Bien, seguimos. Efectos en el condensador. ¿Ya? Cuando ustedes conectan un condensador y aprietan el interruptor, ¿cierto? Como lo veíamos anteriormente, y fluye una corriente, y obviamente el voltaje hace que fluya una corriente, ¿cierto? Ocurre un fenómeno, ¿cierto? Que es muy interesante saberlo y hay que conocerlo porque especialmente en corriente alterna después lo vamos a ocupar para hacer ciertos cálculos, ¿ya? ¿Qué pasa en un condensador? Fíjense aquí en este circuito, si yo cierro el interruptor,
va a circular con el voltaje que hay, ¿cómo elimino esta cuestión? Que me está rayando ahí. Con el voltaje que está circulando acá, ¿cierto? Con el voltaje que aplica la fuente de tensión, más bien dicho, circula una corriente, ¿cierto? En condiciones normales o en circuitos resistivos, el voltaje y la corriente llegan a sus valores máximos, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera 5 volts, ¿ya? Y la corriente 1 ampere, valores arbitrarios en este caso, ¿ya? Entonces, démosle el tiempo que restaba adelante en cargarse el condensador, ¿cierto? Supongamos que en 1 milisegundo, ¿cierto? En un circuito resistivo, la corriente y el voltaje alcanzan los 5 volts y 1 ampere al mismo tiempo, ¿ya? Esos son circuitos resistivos. Ambas magnitudes llegan a su máximo, ¿cierto? En el mismo espacio o periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, la corriente alcanzaría el ampere y el voltaje, los 5 volts, al mismo tiempo juntos. Esos son circuitos resistivos. Pero cuando tenemos condensadores, eso no sucede. ¿Qué pasa? Que el voltaje se retrasa con respecto a la corriente en 90 grados. ¿Ya? No llegan los dos al mismo tiempo. El voltaje llega retrasado a su valor máximo. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Voy a hacer aquí un monito, un recipiente. Supóngase que este es un recipiente y aquí yo le estoy echando, lo estoy llenando de agua. ¿Ya? ¿Cierto? A medida que el agua empieza a caer dentro de este recipiente, este nivel va a ir subiendo, ¿cierto? Va a ir subiendo. ¿Ya? Supongamos que este es el recipiente que está vaciando el agua. ¿Ya? Entonces va subiendo, a medida que se va llenando, va subiendo, hasta que se traspasa todo el nivel del agua. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Ustedes se fijan, este agua que está entrando hace una fuerza hacia abajo. ¿Ya? Y esta agua que se va llenando, a medida que se va llenando, hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, esta fuerza está empujando hacia arriba, produce cierta oposición. ¿A qué se opone? A que se siga llenando el recipiente. ¿Ya? Esto mismo ocurre en los condensadores. ¿Ya? A medida que el voltaje que está llenando, ¿cierto? Que está llenando el condensador con la energía suficiente, con la carga eléctrica suficiente, el voltaje que se va almacenando en el condensador, o la energía que se va almacenando, hace una fuerza contraria, opuesta. ¿Ya? Y por eso se produce ese retraso. ¿Ya? Se produce este retraso, ¿cierto? Que graficado, fíjense aquí, este sería el eje del voltaje, o la magnitud del voltaje, o el vector del voltaje, y este sería el vector de la corriente, ¿cierto? Y aquí podemos dibujar, ¿cierto? Matemáticamente este efecto, ¿ya? Por lo tanto, en un condensador, un circuito puramente capacitivo, sin resistencias, ¿cierto? El voltaje se retrasa 90 grados, ¿ya? Con respecto a la corriente, a la intensidad de la corriente, o a la corriente que fluye en el condensador, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, la corriente que fluye en el condensador. Esto sucede solo en el condensador, ¿ya? Entonces, el voltaje en el condensador se retrasa 90 grados a la corriente que fluye en el condensador, ¿ya? Y aquí está dibujado, ¿cierto? Las señales que se generan en el eje de coordenadas, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Me imagino que me están escuchando. Secretario. Dale nomás, sí. Ya. No hay nada. Ya. Gracias. Ya. Importante saber esto también, ¿ya? Que el voltaje en el condensador se atrasa 90 grados con respecto a la corriente, ¿ya? Y es por este efecto, que el voltaje que está cargando al condensador, ¿cierto? Se opone o se contrapone al voltaje que se está almacenando. El voltaje hace una fuerza hacia afuera, el voltaje que se está almacenando, una fuerza hacia afuera, y el voltaje que está llenando el condensador, una fuerza hacia adentro.
¿ya? Y esa oposición hace que el voltaje se atrase, ¿ya? Y no llegue al tiempo requerido o llegue más tarde que la corriente a su nivel máximo, ¿ya? Bien, avanzamos. Conexión de condensadores. Conexión en serie. Aquí la conexión en serie igual que la conexión en serie que vimos con la resistencia, ¿ya? Un terminal continuo del otro, ¿ya? Principio y final de un condensador con el otro, ¿ya? Y para calcular, ¿cierto?, la capacitancia total, fíjense que las fórmulas son las mismas de resistencia serie y paralelo, pero son inversas. Esta fórmula era para resistencia en paralelo. Aquí es para condensadores en serie, ¿ya? Es la misma fórmula que ocupamos, fíjense, para obtener la capacitancia total en serie, se ocupan estas fórmulas, ¿ya? Y ahí van a darse cuenta al tiro cuando recuerden las fórmulas para calcular resistencia serie y paralelo, ¿ya? Estos condensadores en serie, ¿ya? Recuerden las mismas fórmulas de resistencia, pero aplicadas de forma inversa. Y en paralelo, fíjense, aquí se suma, ¿ya? Se suman directamente, ¿ya? Y aquí se entiende por qué se está sumando en el fondo el tamaño de las placas. Y recuerden que si aumenta el tamaño de las placas, la capacidad aumenta, ¿ya? Y aquí se puede entender fácilmente, ¿cierto? Si yo tengo una placa aquí, un condensador, ¿cierto? Y tengo las dos placas, y aquí tengo otra placa, ¿cierto? Ahí está la otra placa del segundo condensador. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En el fondo estoy sumando estas placas, ¿ya? Sumo por un lado unas placas y por el otro lado sumo las otras placas. Entonces, la suma de los condensadores en serie es la suma del tamaño de las placas de los condensadores, ¿ya? Por eso aquí la capacidad aumenta, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero aumentar la capacidad de los condensadores, si tengo condensadores muy pequeños, tengo que llegar a una capacidad muy grande, ¿qué tengo que hacerlo? Conectarlo en serie. Por el contrario, si tengo condensadores muy grandes y necesito condensadores más pequeños, los tengo que conectar en serie y en el otro en paralelo, ¿ya? En serie y en paralelo le aumento el tamaño, ¿ya? Y ese ejercicio también lo pueden hacer ustedes. Las mismas fórmulas que para la resistencia, pero de forma inversa. En serie, ¿cierto? Disminuyo la capacidad y en paralelo aumento la capacidad, ¿ya? Y ahí con eso pueden jugar ustedes cuando necesiten condensadores y no tengan los más precisos, pueden ir sumando condensadores, ¿cierto?, en serie o en paralelo, y ahí van a disminuir o aumentar la capacitancia dependiendo de lo que necesiten. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? No hay ninguna. Ninguna. Bien. Eso es lo que quería que conocieran hoy día, chiquillos. ¿Ya? Ya hemos visto los condensadores, que son un poquito más complejos que las resistencias. ¿Ya? Hemos visto su estructura física y también hemos visto características eléctricas hoy día, ¿cierto? Que tienen que ver con la carga del condensador, de qué depende la capacitancia del condensador, formas de conexionado, ¿cierto? El efecto que produce también el condensador entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Que se retrasa a 90 grados, ¿ya? Y que también podemos disminuir o aumentar la capacitancia del condensador, ya sea si los conectamos en serie o los conectamos en paralelo, ¿ya? Ya tenemos hartas cositas de los condensadores, que son bastante importantes, ¿cierto? En telecomunicaciones porque se ocupan mucho, ¿ya? Que es lo que vamos viendo más adelante, en qué se ocupan, ¿cierto? Y por qué son tan importantes conocer estos elementos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Entonces, no.
¿Todo claro? No, ese no hay nada. Ya. Espero que les haya quedado claro. Ya grabaron la clase, guardaron las imágenes. Estudien. En internet también hay harta información sobre esto. Hay una muy compleja, pero yo trato de hacerlo lo más sencillo posible para que me comprendan los principios de funcionamiento básicos. ¿Ya? Eh, Nos vemos el viernes. Que les vaya bien. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Pórtense bien y estudien. Chao, que les vaya bien.